eterno que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias porque si estamos en este lugar, Señor, es porque entendemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte y a aferrarnos a ti, de tal manera, Señor, que nos preparemos cada día, Señor, para encontrarnos contigo cuando tú vengas para llevarnos por la eternidad, Señor. Haz, Señor, que el poder de tu Espíritu se mueva en nuestros corazones y en nuestras mentes y que podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio y el título de esta predicación, a veces yo creo que pasar de la etapa de joven a adulto me está afectando un poco porque me costó un poco escoger qué predicar, qué decir en un sábado joven a los jóvenes y a la iglesia. Y entonces estudié muchas cosas, estudié muchos temas, muchas historias, pero al final me decliné por uno solo y se titula No te distraigas. El título de esta mañana es No te distraigas. Y nos pueden distraer muchas cosas en la vida. Y el título de hoy te dice No te distraigas, céntrate un poco. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por favor, megafonía, si nos lo ponen por aquí. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Por aquí hay un micrófono. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Tiene que ser con el micrófono porque los hermanos del Zoom, feliz sábado para los que están en el Zoom, también son una parte muy importante para nosotros, que me había olvidado un poquito de ellos. Así que quien lo vaya a leer, lo lee por favor con el micrófono. Dan. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan difícilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. El 2 también. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los hebreos, le dice, con semejante nube de testigos que tenemos, no se nos olvide que nos están mirando, despojémonos de todo peso, todo eso que me detiene, todo eso que me distrae. Y va más allá, dice, de todo pecado, y corramos la carrera. Y luego el versículo 2 y en todo el centro dice, ¿cómo empieza el versículo 2? Puestos los ojos en quién? En Jesús. Y luego nos dice, ¿por qué tenemos que centrar nuestros ojos en Jesús? Dice, autor y consumador de qué cosa? De la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió qué cosa? La cruz. Dice, ¿por qué tienes que poner tus ojos en Jesús? Porque es el autor de la creación. Porque si yo estoy aquí es porque Él me hizo. Y no solo eso, sino fue destinado para rescatarnos del pecado por medio de qué cosa? De la cruz. Dice, y subió al cielo y está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios o a la diestra del Padre. El título de esta mañana es No te distraigas porque a veces en nuestra vida corremos tanto que nos estamos distrayendo cuál debe ser el centro de nuestra vida o quién debería ser el centro de nuestra vida. A veces venimos a la iglesia, el sábado inclusive, y estamos tan afanados por correr que se nos olvida cuál es el centro. ¿Y quién es el centro? Cristo Jesús. No podemos pasar la vida corriendo en los afanes, en las necesidades, en lo que me preocupa y pasar de Jesús. Y a veces lo hacemos, a veces se pasa un día, una semana, el sábado y nos olvidamos de quién, de Jesús. Deberíamos detenernos un poco. Cuando me siento agobiado, cuando me siento preocupado, decir, bueno, pero ¿cuál es el centro de mi vida en medio de todo el caos que puede haber? ¿Quién debe ser el centro de mi vida? Jesús. Y entonces en esta mañana vamos a recordar cuatro historias, cuatro nada más.
Seguramente ustedes las han escuchado en algún momento de su vida, porque las hemos estudiado. Y la primera de ellas está en Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Cuando Jesús estaba en esta tierra, en medio de su ministerio, había muchas personas que lo seguían. Había muchas personas que seguían a Jesús, porque Jesús daba palabras de ánimo a todo aquel que estaba preocupado, sanaba a los enfermos, daba de comer al que estaba hambriento, se preocupaba por los niños, se preocupaba por los jóvenes, se preocupaba por los pecadores. Y entonces a Jesús lo seguían muchas personas y él predicaba a multitudes. Y resulta que en el versículo 34 se iba pasando el tiempo. Marcos capítulo 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de quienes, de ellos, porque eran como ovejas que no tenían qué cosa, pastor. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Y mira lo que dicen los discípulos, pedirles para que se vayan a los campos y a las aldeas y alrededores y compren pan, porque ¿qué cosa tenían? Tenían hambre. Y Jesús les respondió, dadles vosotros de qué cosa? De comer. Y ellos empiezan a discutir con Jesús. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Vamos y compramos pan. Vamos a recordar solo esta historia. Y entonces Jesús les dice, no, son ustedes los que tienen que darle de comer. Y los discípulos se empiezan a preocupar. Hermano Ramón, aquí está el primer anciano. ¿Cuántas personas pueden haber aquí? 100 personas. Y si Jesús te dijera darles ahora de comer, ¿qué pensaría? ¿De dónde saco la comida? Precisamente los discípulos dijeron, pero si eran muchos, pero ¿dónde hay comida? Yo no he preparado nada, ¿eh? Y Jesús, si sigues leyendo la historia, les dice, ¿qué tienen? ¿Qué hay aquí de comer? Y entonces van y buscan y hay un pequeño niño que había traído la merienda. Y entonces la Biblia sigue diciendo, bueno, pero ¿qué hay? Y dice, bueno, hay 5 panecillos y 2 peces, ni siquiera panes. 5 panecillos pequeños y 2 peces. Cuenta la historia de Marcos 6 si sigues leyendo. Y entonces Jesús dice, tráiganmelos aquí, pidió la bendición, lo partió y empezó a repartir. ¿Y qué sucedió? Se iba sacando, se iba sacando. Y Jesús hizo uno de sus milagros. Cuando vamos al versículo 44, perdón, el 43, ¿qué dice? Marcos 6, 43. ¿Quién quiere leerlo por el micrófono para que lo puedan escuchar los del Zoom? Marcos 6, 43 y 44. Y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. ¿Y el 44? Y los que comieron los panes eran como 5.000 hombres. ¿Y los que comieron eran cuántos? ¿Y de dónde salieron 5.000 trozos de pan y 5.000 peces para multiplicar, para dar alimentación a todo eso? Jesús oró a su Padre y él bendijo y multiplicó. ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por lo que hemos de comer y lo que hemos de beber? Como los discípulos. Algunas veces en la vida estamos muy preocupados porque a veces necesitamos que comer y que beber y eso es entendible. Pero ¿acaso se nos ha olvidado que Jesús nos acompaña todos los días? ¿Acaso se nos olvida que yo fui joven y he envejecido y no he visto un justo mendigar el pan? ¿Eso lo dijo quién? El rey David en uno de los salmos. Yo fui joven y he envejecido, pero yo no he visto nunca a un justo desamparado ni mendigando qué cosa, pan. Pero ¿por qué no lo había visto? Porque Dios siempre sustenta qué, su pueblo. Cuando Jesús es el centro de mi vida, aunque tenga una preocupación de pan,
Debo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha sustentado a su pueblo. Dijo Jesús, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo? Si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, yo no los tengo, pero he visto a mis padres preocupados por cada uno de nosotros, sus hijos, a pesar de que ya estamos grandes, y un padre se preocupa por un hijo, ¿cuánto más se preocupa Dios por cada uno de sus hijos? Dios siempre hará el milagro para que no falte nada en nuestras casas. Siempre lo hará. Por eso no debemos distraernos. Tenemos que estar concentrados en Jesús, en el que nos sustenta, porque mientras estemos confiados de Él, Él hará el milagro. Si alimentó a 5,000, ¿podrá alimentar a 2 en mi casa? ¿O a 4? ¿O a 5? ¿O a 12? Si alimentó a 5,000, puede alimentar todos los que Él quiera. Y dice que de alguna manera se recogieron ¿cuántas cestas? 12. Y en la Biblia, el número 12 significa totalidad. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Él puede sustentar la totalidad de los que hayan. 2, 3, 5, 10, 20, 50, 5,000, 10,000, los que hayan. Así que no hay que preocuparnos por el pan. Si Jesús está en nuestra vida, Él siempre nos dará el pan. No podemos distraernos por el pan. Vamos a ir a otra historia. Vamos a ir a Lucas 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42. Jesús va a visitar a unos amigos. Va allí y dice el versículo 38, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y esta tenía una hermana. Y entonces cuando Jesús entra, Jesús siempre iba enseñándonos cosas porque Jesús siempre tiene algo que enseñarnos. Cuando venimos a la iglesia, Jesús siempre tiene algo que decirnos. Y entonces se sentó en la casa de Marta y María. Y entonces Marta dice, vino Jesús y con Jesús viene más gente. Y cuando hay personas hay que atenderles. Y entonces Marta empezó a arreglar toda su casa, empezó a preparar la comida y María se sentó a escuchar a Jesús. Dice la historia del 38 al 42. Y entonces Marta, un poquito molesta, le dice a Jesús, Jesús, mira que aquí hay mucha gente. María se sentó y yo estoy trabajando, ¿por qué no le dices que me ayude un poco? Porque seguramente ahora la gente que está contigo te va a dar hambre y entonces necesito que me ayude. Y entonces Jesús le dice, Marta, María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántas veces estamos afanados en la vida corriendo? Y a veces a los líderes un poco nos pasa. Estamos corriendo, que todo funcione bien, que todo salga bien. ¿Y acaso quién es el que dirige esta iglesia? No es Dios. Dios es el que la dirige. A veces nosotros tenemos que decir, hay que parar un poco y necesito tener un encuentro personal con Jesús. Yo hace mucho tiempo no lo hago, pero había momentos en mi vida donde yo decía, Señor, necesito un encuentro personal contigo. Y entonces dedicaba un sábado y me iba solo con mi Biblia, con mi himnario, me iba a la naturaleza y tenía un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba que Dios aclarara ciertas cosas de mi vida. Y Dios siempre me contestó. Siempre. Recuerdo una vez que estaba muy preocupado por cosas de mi vida. Yo estudié una carrera que en Colombia es muy difícil para un adventista porque es la industria. Yo estudié algo como ingeniería técnica en electricidad y en Colombia se trabaja de lunes a sábado, siempre. O sea, no se para. Se para el domingo y se vuelve a empezar de lunes a sábado. Y yo siempre oré al Señor por mi carrera y siempre le dije, Señor, si esto no es, desvíame a otro lugar, a otra carrera. Pero no, Dios siempre abrió las puertas. Y me acuerdo que en Colombia
Había un momento donde yo buscaba trabajo y siempre me rechazaban por el sábado. Me acuerdo de estar sentado casi en un avión y la empresa me dice, no trabajas los sábados, pues te bajas del avión. Y recuerdo que necesitaba tener un encuentro personal con Dios y fui a la naturaleza a empezar a preguntarle a Dios por ciertas cosas. Y entonces recuerdo que estando en la naturaleza, orando y cantando, vino una ardilla. Había un árbol muy grande de mangos. Lo recuerdo muy bien. Un árbol de mangos. Vino una ardilla, tomó uno de los mangos y se la comió. Yo miraba a la ardilla y la ardilla cuando comió y se sació, tiró el mango al suelo. Cayó el mango. Viene una tortuga. ¿Va? Ve el mango y empieza a comer. Dije yo, ¿eh? El árbol tiene un mango, lo coge una ardilla, come, se sacia y lo lanza. Viene una tortuga que no es muy rápida y empieza a comer. Pues la tortuga comió y se marchó. Y yo estaba observándolo todo. De repente vienen las hormigas y empiezan a comer. Dije, pero ¿en qué momento la ardilla pensó que en el árbol había un mango? No se preocupó. No estaba cumpliendo un horario laboral de 8 horas a la semana, ni de lunes a sábado. Simplemente ellos saben que Dios les sustenta. Y la tortuga con toda su velocidad tampoco sabía que iba a haber un mango. Sin embargo, Dios, ¿qué estaba haciendo? Sustentándola. Y luego las hormigas vinieron y también la sustentó Dios. Y entonces entendí que no es el ser humano, ni mi fuerza, ni mi inteligencia, ni mi carrera. ¿Quién es el que sustenta mi vida? Dios. Y entonces Dios utiliza a los animales que creemos que no piensan para darnos enseñanzas de vida como hijos de Dios. Pues Marta le dice, Jesús, dentro de todas las cosas que tienes que hacer, Marta, María ha escogido la mejor y es sentarse a mi lado a aprender, a escuchar lo que mi Padre tiene para decirles. No te preocupes por nada diferente a Jesús. Cuando estés en este lugar, sí, a lo mejor te piden un favor de, venga, hay que hacer esta parte o la otra y hazla bien hecha porque es para Dios. Pero recuerda que el centro, y tú debes sentarte aquí para escuchar de quién, de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir a otra historia. Mateo 8. Mateo 8. Y vamos a estudiar una historia del versículo 23 al versículo 27. Solo la vamos a recordar. Jesús tiene la multitud. Se tiene que desplazar en barco de un lugar a otro. Y entonces se adentra Jesús con sus discípulos en la barca. Y de repente entra una tormenta y empieza a mover la barca. Y entonces los discípulos que eran pescadores, algunos de ellos, intentaban, se esforzaban, tomaban de las velas y se dieron cuenta que el barco se iba ¿qué? A hundir. ¿Y Jesús cómo estaba? ¿Lo recuerdan? Durmiendo tranquilo. Y entonces vienen los discípulos corriendo donde Jesús. Cuando se acordaron de Jesús, vienen corriendo y les dice, Jesús, que nos hundimos. Y Jesús dice, qué poca fe tienen, ¿no? Le habla al viento y le dice que se calme y que enmudezca. Y entonces, ¿qué sucede con el viento? Calla y enmudece y viene calma. ¿Cuántas veces a nuestra vida ha venido tormentas que sacuden nuestra vida? Que parece que nos vamos a hundir. Y entonces cuando ya estamos desesperados de la vida, cuando parece que ya no hay ninguna escapatoria, nos acordamos de que ¿quién está con nosotros? Jesús. Y entonces acudimos a Jesús afortunadamente, porque lo tenemos en nuestra vida. Y entonces Jesús, ¿qué dice? Calma y enmudece. ¿Y qué sucede con nuestros problemas? Se calman y entonces viene la tranquilidad a nuestra vida.
La pregunta es, ¿tenemos que esperar casi que se hunda la barca para buscar a Jesús? ¿Tenemos que estar distraídos? No, es que yo tengo un amigo que seguro me ayuda. Y entonces vamos y corremos donde nuestro amigo. No, yo conozco al alcalde del pueblo, seguro el alcalde me ayuda y me voy. Y a veces, hasta que casi que se está hundiendo la barca, no nos acordamos que el que controla este mundo es ¿quién? Jesús. Y entonces cuando nos rendimos, y esto también he tenido muchas experiencias de vida, cuando yo me he rendido a Jesús y le he dicho, Señor, es que ya no puedo más. Es que si tú no metes la mano, yo no voy a tener escapatoria. Y entonces Jesús dice, ah, ahora lo entendiste. Ahora sí has entendido, ¿no? Que el que lo controla soy yo. Entonces ahí Dios hace qué cosa. ¡Guau! Enmudece y calla y viene la calma, ¿qué cosa? A nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta que casi que nos hundimos para recordar que Jesús está con nosotros? No nos distraigamos, no perdamos de vista nunca a Jesús, porque Jesús en medio de las necesidades físicas, en medio del murmullo y de las preocupaciones de la vida, Él dice, la mejor parte es estar donde, conmigo y confiar. Vamos a ir a la última historia. Yo hoy prometí acabar temprano, porque hoy estaba joven y hoy podemos acabar temprano. Mateo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, versículos 22 al 33. Y entonces Jesús está haciendo su ministerio, solo la vamos a recordar. Jesús le dice a sus discípulos, adelántense en la barca, Jesús otra vez en un barco, y yo después los alcanzo. Yo despido a la multitud, les dijo Jesús. Y entonces efectivamente los discípulos empezaron a adentrarse en la barca hacia el mar, y cuando ya rayaba la noche, ya estaba en la noche, Jesús se había alejado para orar y luego va a acercarse a sus discípulos, y entonces en medio del mar aparece una sombra de un hombre que camina sobre las aguas. Y entonces, ¿qué tuvieron los discípulos? Tuvieron miedo. Seguro que si yo veo a alguien caminando en las aguas también tengo miedo. Pero ellos se preguntaron, ¿pero quién eres? Y él le responde, porque era él. Y le dicen los discípulos, y le dice Pedro, si eres tú, maestro, mande que yo camine contigo. Y entonces Jesús le dice, pues ven. Y entonces Pedro empieza, ¿qué cosa? A caminar sobre las aguas. Después de tener miedo, ahora da un paso de fe y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, perdió de vista al importante de la historia, que era quién? Jesús. Y entonces miró a sus compañeros y ¿qué cosa sucedió con Pedro? Se hundió. Hermanos, la iglesia es muy importante. Nuestra familia es muy importante. Nuestros hermanos son muy importantes. Nuestro trabajo es muy importante. Pero realmente el protagonista de nuestra vida, ¿quién es? Jesús. Si perdemos de vista a Jesús, seguramente nos va a suceder como Pedro. Vamos a empezar a hundirnos en las aguas. Y entonces Dios no nos reprende por eso. Dios nos mira con ternura y dice, ¿necesitas ayuda? ¿Estás en las aguas? Nos toma de su mano. Cuando Pedro le dijo, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces Jesús lo toma de su mano y lo rescata. Hermanos, hay tres cosas que al cristiano le dañan su vida espiritual. Y es el orgullo, el miedo y la falta de confianza o de fe en Dios. Esas tres cosas destruyen la vida de un cristiano. El orgullo porque creo que puedo hacerlo yo, el miedo porque me paraliza y no me deja confiar en Él, y la falta de fe en que Dios puede solucionar mis cosas. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, nuestro objetivo principal, no hay nada que pueda derribarnos. No hay nada. A lo mejor sentimos miedo, a lo mejor nos preocupan las cosas de la vida, porque es lógico que nos preocupen, pero nada de eso nos va a derribar.
Hay una frase que yo últimamente he atesorado en mi corazón y es, no podemos olvidar cómo Dios, no podemos tener miedo al futuro a menos que olvidemos que Dios nos ha, ¿qué cosa? Liberado en el pasado. Seguramente Dios nos ha liberado de muchas cosas. Seguramente Dios nos ha rescatado de muchos lugares. Seguramente Dios nos ha sustentado en nuestro hogar económicamente y de muchas formas. ¿Tenemos algo que temer al futuro? Si tenemos a Jesús en el corazón, no deberíamos tenerle miedo al futuro. Dios me ha enseñado las mayores lecciones de mi vida en momentos donde yo no puedo hacer nada, donde lo único que puedo decirle es, Señor, aquí estoy. Yo he hecho todo lo humanamente posible y ahora me queda confiar en ti. Y entonces Dios hace un milagro y los milagros existen. Yo recuerdo que en el 2015, cuando yo llegué aquí, alguien me dijo, ¿alguna vez has visto un milagro? Y le dije, no, no uno, muchos milagros, muchos milagros. Y seguramente en el 2015 esta persona no había visto ninguno, pero en el 2024 seguramente ya ha visto un par de ellos en este lugar. Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Otras veces Dios no ha respondido, pero seguramente Dios ha salvado para la vida eterna a muchos de los que amamos, porque era lo mejor. Cuando Dios deja que pasen pruebas en nuestra vida, Él no nos da lo que necesitamos. Él no nos da lo que queremos, perdón. Él nos da lo que, ¿qué cosa? Lo que necesitamos. Cuando yo le pido a Dios algo, Él no me da lo que yo quiero. Él me da lo que yo necesito. Y lo que necesitamos nosotros es entender que Dios es nuestro eje principal, es la piedra angular, es la base de nuestro hogar, es la base de nuestra iglesia, es la base de los niños, es la base de los jóvenes, es la base de los adultos. Cuando entendamos esta cosa o este concepto tan sencillo, nuestra vida cristiana cambiará totalmente. Y entonces cuando entendamos que Jesús dice, esta pregunta siempre me la hago. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro decepcionó a Jesús? Cuando Pedro le negó, ¿lo recuerdan? Y entonces Pedro después se queda mirándolo y avergonzado pide perdón a Jesús y Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces él le dice, Señor, yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Y yo les preguntaría a ustedes, Iglesia de Santa Cruz y cada uno de nosotros, ¿amamos a Dios? Y entonces Jesús dice, ¿tú me amas? Pues apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Señor, yo te amo. Pues apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta a Jesús, pero Pedro, ¿tú me amas? Señor, pero si ya te lo he dicho, si yo te amo, pues apacienta mis ovejas. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque es una lección que he tomado para mi propia vida personal. ¿Amamos a Jesús, Iglesia de Santa Cruz? Amén. Pues cuando amamos a Jesús, no nos queda otra cosa sino amar a quienes, a nuestro prójimo. No me queda otra cosa. Cuando yo amo a Jesús en mi vida, no quiero hacerle daño a nadie, por el contrario, quiero hacer el bien. Quiero amarle, quiero abrazarle, me siento feliz de verles, me siento alegre de tenerlos en este lugar, me siento alegre porque están bien. Si está triste, también les amo y entonces hago lo que Jesús le dijo, apaciéntale, ámale, ayúdale, confórtale. Es la orden de Jesús. Y entonces entendemos cuando hacemos un análisis de nuestra vida y tenemos a Jesús como centro principal de nuestra vida cristiana, ¿cuál es el principal objetivo de un cristiano? Pedro, ¿tú me amas? O Iglesia de Santa Cruz, ¿tú me amas? Pues apacienta mis ovejas. Preocúpate también por los que te rodean. Por eso en esta mañana Dios tiene un mensaje muy importante para decirnos a nosotros. A Jesús le encanta que estemos en este lugar. Él está feliz porque estemos en este lugar. Él está feliz por todas las labores que hacemos en este lugar. Pero estaría mucho más feliz si recordáramos cuál es nuestro eje principal. Que no nos olvidáramos nunca de que el protagonista en este lugar, ¿quién es? Jesús. Es más,
La historia lo ratifica. Es tan importante el amor de Dios para con la humanidad que la historia del mundo se partió en dos. ¿Cómo se cuenta la historia del mundo? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque es que lo que hizo Jesús para con cada uno de nosotros no fue cualquier cosa. Lo que hizo Jesús fue crearnos y luego rescatarnos del pecado. Ojalá que nunca nos olvidemos que Jesús es el centro de nuestra vida y que si algún momento tropezamos, si algún momento en nuestra vida nos sentimos en un hoyo o bajo las aguas como estuvo Pedro, clamemos a Jesús y digamos, Señor, por favor, ayúdame. Y estoy seguro de que Jesús estará dispuesto a levantarnos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y antes de despedirme, quiero que hagamos un ejercicio pequeñito. Hagamos un ejercicio muy pequeño. Tú estás sentado en esta silla. Imagínate que Jesús está a tu lado. Por un instante. Imagínate que Jesús está ahí, a tu lado, y te hace esta pregunta. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que te preocupa? Imagínate que Jesús te está diciendo a ti, ¿por qué estás aquí hoy? Porque si estamos aquí es porque venimos a buscar a Jesús. Y entonces Jesús te está diciendo, ahora mismo en tu vida, ¿qué es lo que te preocupa? Y Jesús te dice, yo tengo la respuesta para esa pregunta. Jesús tiene la respuesta para ese problema que te está preocupando, para el dolor que te produce algo en el corazón, para esa preocupación, para esa tristeza, para ese dolor, para eso que no te deja avanzar en la vida, para esa incógnita de tu proyecto. A Jesús le gusta escuchar nuestros proyectos. Y a veces nosotros nos preocupamos y buscamos un socio, pero no buscamos a Jesús, buscamos un socio humano. Si buscáramos a Jesús como nuestro primer socio, seguramente nuestro proyecto avanzaría en la vida hasta lo inalcanzable. Pues si eso es lo que te preocupa hoy, no sé qué es lo que te preocupa a mí, yo sé lo que me preocupa a mí, pero lo que estoy seguro es que lo que me preocupa a mí está en manos de Jesús. Y pronto me dará una respuesta, no la que yo quiero, sino la que necesito. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que siempre estemos conectados a esa fuente. Dime, hermanita. Perdón, hermana. El micrófono, que ahora no lo escucho. Pues bueno, yo quería darle públicamente las gracias a toda la iglesia, al pastor que fue a